bendiciones, que Dios les siga, les continúe bendiciendo. Para los hermanos que no me conocen, mi nombre es Efraín Morán. Bueno, no es la primera vez que vengo acá, pero la última vez que vine esto no estaba así. Por lo que me he dado cuenta que la obra de Dios ha progresado, ¿no? Bueno, los felicito por eso. Uno a veces que tiene la oportunidad de ir a una parte, a otra, que Dios le ha permitido eso a uno. Son muchas las congregaciones que sufren por un templo, por un terreno propio, que pagan arriendo y eso aburre. Los que viven arrendados se dan cuenta que uno paga y nunca ve nada, porque eso le queda a otro. Y bueno, este es un gran progreso. Creo que ha dado la obra del Señor y los felicito por eso. Que la obra del Señor esté creciendo y esté avanzando espiritual y económicamente. Creo que ese es un consejo que le da el apóstol, o el que escribe el apóstol Juan, que dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera el alma. Cuando la iglesia está bien espiritualmente, Dios la bendice materialmente. Si uno está mal espiritualmente, muchas veces la bendición de Dios se estanca por eso, porque a veces el peso de la bendición material no tiene plataforma para derramarse sobre alguien para que soporte lo que Dios le va a mandar. Pero bueno, espero que sigan creciendo como se ve que lo están haciendo, y que puedo hacer que, no sé si es que sea algo precipitado, pero espero que puedan echar algún día de lado, ¿no? O hacia atrás, que se sigan expandiendo, porque entre más grande es un templo, quiere decir que más capacidad tiene para albergar almas ahí dentro. Entonces espero que Dios lo siga bendiciendo. Yo voy a invitarle para que abra las Escrituras en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a estar meditando allí en las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Voy a leer el verso 25 y el verso 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Repita conmigo: y escapen del lazo del diablo. Otra vez: y escapen del lazo del diablo. De eso vamos a hablar en esta noche: cómo escapar del lazo del diablo. Padre, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias por lo bueno, por lo compasivo que has sido con cada uno de nosotros. Pedimos que en esta noche prepares nuestro corazón, nos llenes de sabiduría y de entendimiento para comprender tu palabra. Sujetamos toda fuerza del mal, toda oposición, toda perturbación, toda obra del enemigo. La declaramos sin poder, sin autoridad, y que mientras aún tu palabra es anunciada, sanes, ministres, liberes para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. ¿Cómo escapar del lazo del diablo? Más o menos
a comienzos o a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX. Un científico llamado Iván Leguajó se dio cuenta que cuando los vidrios se pulen, se incrementaba el campo visual. Es decir, que al colocar el vidrio sobre algún objeto, se ponía mucho más grande, lo que hoy en día le llamamos lentes de aumento. Y comenzó a tratar de llevar un lente con el otro, hacer un juego de lentes, y esos fueron los indicios de un aparato que conocemos hoy como el microscopio. Tomó muestras de charcas, muestras de agua y de algunas cosas que le reveló un mundo que para entonces el ser humano no sabía que existía. Por primera vez el ojo humano observó un mundo desconocido que lo conocemos hoy como el mundo de los microorganismos. Vio bacterias, vio virus, vio toda clase de organismos patógenos, y el ser humano comenzó a entender que muchas enfermedades que solían ocurrirnos eran producto de estos organismos, que lamentablemente el hombre nunca pudo curar esas enfermedades porque no sabían que ellos existían hasta el día que los vio. Un mundo que para el ojo humano no existía, pero que era real. Y por eso dentro de la biología siempre se veían que el mundo estaba reunido o organizado en tres grandes reinos. Si no estoy mal, era el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Pero hoy en día, gracias a ese descubrimiento, ya no son tres reinos, son cuatro. El reino animal, el reino vegetal, el reino mineral y el reino de los móneras, es decir, de esos microorganismos pequeños que existen aunque el ojo no los pueda ver. No siempre lo que nosotros no vemos no quiera decir que no exista. Hay cosas que están fuera de la capacidad, fuera del campo visual de un ser humano, pero que su existencia es inminente. El gran problema es que los seres humanos nos hemos vuelto insensibles y nos hemos vuelto prácticamente materialistas, que lo que no tocamos, lo que no olemos, lo que no probamos, lo que no oímos, no existe. Pero la intuición humana, ese sentir que tenemos, eso que le llaman las mujeres el sexto sentido, que a veces nos da corazonadas o nos da un sentir de algo que no podemos probar, pero que eventualmente sucede. ¿Cuántas madres de familia están sentadas en el sillón de su casa y su hijo puede estar a kilómetros, tal vez en otra ciudad, en otro país, y en el corazón, aunque no lo ven, les dice: algo le está pasando a tu hijo? No lo pueden probar. ¿Cómo se puede probar esa conexión? Pero cuando se hace la llamada, se investiga, precisamente algo le ocurrió a ese niño. ¿O cuántos de nosotros no hemos tenido la experiencia que hemos llegado a un lugar encerrado y observamos el sitio, la bodega, el cuarto, la casa, y miramos y no vemos a nadie, pero algo nos dice: aquí hay alguien? Sentimos la presencia de que hay algo, pero no lo vemos. Esas son cosas que Dios dejó que no se pueden experimentar con la visión, pero que hay otras formas de palpar su existencia. Y creo que Dios no hizo un mundo simplemente visible. Dios también hizo un mundo que hace parte de lo que no se ve. Inclusive Dios hace parte del mundo que no se ve. Leemos Hebreos capítulo 11 y allí nos dice la palabra que
lo que no es visible hizo lo visible, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es lo que trata de explicar la Biblia. El mundo que existe fue hecho por un mundo que no se ve. El mundo que vemos fue hecho por un Dios que no podemos observar. Y hay cantidad de seres y cantidad de cosas que están fuera de la visión humana, pero que su existencia es innegable. Lamentablemente no todo el mundo que no observamos hace parte del bien. También el mundo que no vemos y que no tocamos, también de él hace parte el mal. Seres como los ángeles que sirven a Dios, pero espíritus malos que también están a servicio del enemigo. Lamentablemente para algunos el diablo no es un ser real, sino un cuento que se inventaron para atemorizar a los niños cuando no hacen caso. Cuando el niño se va para la calle, la mamá le dice: te va a agarrar el cuco, no salgas. Y desde ahí viene como que el diablo es simplemente una fábula humana para atemorizar a los hombres. Inclusive aquí en Colombia existe un equipo que usted ve el símbolo del equipo de fútbol y es un diablo con un trinche y un rabo. Ese ser ya lo han agarrado como de risa, lo han agarrado como una fábula, como algo simplemente de juguete. En una parte del mundo, si no estoy mal, es Brasil, celebran los carnavales del diablo. Hacen un muñeco con cachos, con un trinche, con un rabo, y sale todo el mundo a hacer el carnaval como si eso fuera una ilusión. Lo lamentable es que lo que considera el ser humano como una ilusión tiende a volverse una realidad. Y podemos sacar conclusiones de la existencia de Satanás. Primero, porque hay cosas que parece que la mente humana, aunque es tan brutal, la mente humana que es tan degenerada y destructiva, parece que hubiese un comportamiento que fuese más allá de la maldad que un ser humano puede pensar. Por ejemplo, ¿cuántos padres han violado a sus propias hijas? Parece que dentro de lo normal un ser humano no haría eso, que está mucho más allá de lo que una mente en condiciones humanas podría hacer. Hablemos de sucesos como la Segunda Guerra Mundial. Dejó 20 millones de muertos. Donde un hombre de un dictador alemán se le puede meter en la mente crear una guerra y matar 20 millones de personas. ¿Verdad que parece algo que ya no fuera un ser humano, que fuera otra cosa? Pero no hemos entendido que el ser humano a veces está influenciado. El ser humano muchas veces está siendo arrastrado por un ser que para muchos es risa, pero que la Biblia nos cuenta que es una gran realidad. Uno de los mensajes o de las palabras que Jesucristo continuamente tenía la tendencia de hablar era ese. Usted puede encontrar en los evangelios cuando Jesús hablaba muchas veces del diablo. La primera persona que llamó a Lucifer diablo fue Jesús. Usted encuentra que en el Nuevo Testamento la palabra diablo es pronunciada por primera vez por Jesucristo. Aunque el Señor le daba otros nombres, le decía el tentador, le decía el engañador, le decía el enemigo. Hay muchos nombres que se le aplican a Satanás. Pero Dios no hizo al diablo, Dios hizo a Lucero. Y Lucero engendró una maldad en su corazón, y después de ser Lucero, que es el nombre que se le colocan a aquellos astros que emiten luz propia, un lucero, se convirtió en Satanás. Dios no hizo al diablo, Dios hizo a Lucero, que fue diferente. Y cuando Dios creó al hombre, lo que indica la Escritura, lo que más o menos podemos indagar a través de ella, es que ya el mundo espiritual existía. Y que cuando Dios creó al hombre,
Satanás ya estaba merodeando sobre la creación. Usted toma los primeros textos bíblicos y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Lo que se preguntan algunas personas es: ¿será que cuando Dios hace algo lo hace desordenado y lo hace vacío? ¿Será que Dios es un Dios de desorden? Encontramos en la Biblia de que Dios es un Dios de orden. ¿Y qué produjo ese desorden? Algunos creen que el desorden de la creación fue producida por la caída de Satanás. De modo que cuando el ser humano fue creado, fue formado el primer hombre y la primera mujer, fueron creados en estado de inocencia. Ustedes saben que la inocencia es aquello que no nos permite captar el mal. Cuando alguien es inocente no percibe la maldad. Por eso usted puede ver un niño que puede salir a la calle sin ropa y no va a sentir ningún tipo de sentimiento contrario. No siente pena, no se ruboriza, no se siente mal, porque está en un estado de inocencia, ¿cierto? Ya la parte consciente no está activa, pero lamentablemente la parte de la inocencia se perdió después del pecado y el hombre corrió a ponerse una hojita de higuera cuando Dios se paseaba en el huerto. Ya le daba pena después que había caído en ese pecado. Pero, ¿qué fue lo que hizo o que provocó la caída de ese primer hombre? Satanás es un ser que no vemos y que, como no lo podemos ver, necesita utilizar algo para hacerse sentir, para tratar de ser visible en el mundo material, porque es un ser que es algo que no se puede percibir por los seres humanos. Y la Biblia dice que usó lo más astuto que había en el huerto del Edén. Lo más astuto que ocurría o que había en el huerto era la serpiente. Dice que era la más astuta de todos los animales del campo. Satanás no agarró un burro, porque el burro no le servía, el burro era torpe. No servía para engañar al hombre. No pudo agarrar otro tipo de animal. Tuvo que agarrar algo que tuviera inteligencia. Tuvo que tomar algo que tuviera la capacidad, tuviera las herramientas que él necesitaba, que se dejara utilizar para poder llegar al hombre y poder provocar su caída. Lamentablemente el hombre cayó porque Satanás lo indujo a la desobediencia, lo indujo al pecado, a la caída que hoy todavía estamos experimentando. La desobediencia fue el producto de la caída del ser humano. Fue expulsado, fue echado. Por la desobediencia entró la muerte, por la desobediencia entró la enfermedad, por la desobediencia entró todos los males, la ruina, la pobreza, la miseria, todo lo que usted ve el día de hoy entró por la desobediencia. Comprendemos que lo que mantenía a Satanás a raya era que el ser humano podía tratar de mantener la posición, de decirle al diablo que no. Porque la única defensa que Dios le dejó al hombre fue la obediencia. Dios no advirtió al hombre y le dijo: mire, se le va a presentar una culebra, le va a decir lo contrario a mí. Él no le dijo nada de eso. Dios simplemente le dio un mandamiento y le dijo: de todos los árboles del huerto podréis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis de él, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. La defensa que le dejó Dios al hombre para contrarrestar al diablo fue un mandamiento, y el mandamiento era para vivirlo, porque lamentablemente hay personas que sí conocen la palabra, pero si usted no vive la palabra, eso no se convierte en una herramienta contra el diablo. La herramienta contra el enemigo se convierte prácticamente es cuando la persona obedece y se somete a la palabra de Dios. Es la obediencia y es la sujeción lo que evita que el enemigo pueda retroceder ante sus intenciones en la vida de un ser humano.
Si usted cree que la herradura del burro que puso detrás de la puerta lo va a librar, la herradura del burro no lo va a librar. Y le voy a dar una razón: porque el burro la botó porque no le servía. Y si al burro no le servía, a usted tampoco le va a servir. Si le pone la mata de sábila boca abajo, eso tampoco le va a servir, porque el diablo no respeta las matas de sábila. El diablo, el único que respeta en el universo es a Dios. Y el apóstol Santiago nos dice a nosotros en el capítulo 4: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Consideramos que lo único que realmente puede combatir a Satanás es el sometimiento a Dios. Cuando alguien se sujeta a la palabra, cuando alguien se sujeta a la ley, cuando alguien se somete a los mandamientos divinos, es ahí cuando recibe apoyo, cuando recibe soporte y cuando recibe respaldo de Dios para poderlo enfrentar y para poderlo derrotar. Creo que ningún ser humano tiene poder para derrotar al diablo por sí mismo, porque el diablo es un ser espiritual que está por encima de la condición humana. Satanás no muere. Satanás no le dan dolores de cabeza. Satanás no tiene un cuerpo físico limitado, así que un ser humano con sus propias capacidades no lo puede vencer. La única forma de derrotar al enemigo es mantenerse sometido a Dios, para que Dios a través de uno lo pueda contrarrestar. Recuerdo que una de las situaciones más trágicas que vivió Jesucristo en la tierra lo conocemos como el momento de la crucifixión. Era el momento más duro, el momento más terrible, más agrio que le venía. Y él sabía que esa situación adversa, difícil que venía, había que enfrentarla, había que ponerle frente a la situación. Y conocemos que la reacción del Señor fue irse a un lugar que lo conocemos como el Getsemaní. En el Getsemaní dice que oró toda la noche, buscó a Dios toda la noche, se metió con Dios toda la noche. Pero repentinamente, de pedirle a Dios que lo librara de la muerte y lo librara del sufrimiento que le venía, apareció Judas con una legión de soldados. Y cuando el Señor se dio cuenta que Judas había aparecido, dejó de insistir en la oración, porque Dios tiene varias formas de responder una oración. Muchas veces Dios le respondía a Jesús de forma audible. Y encontramos en la Biblia que Dios le hablaba en público y le decía a la gente: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. O de repente, cuando se paró sobre la tumba de Lázaro y dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes, y lanzó una palabra y dijo: Lázaro, sal fuera, y el que había muerto resucitó. Formas palpables de que Dios hablaba directamente con Jesucristo. Pero hubieron momentos que el Señor oraba y no recibía respuesta. Porque hay momentos en que se ora y parece que Dios guardara silencio. Momentos que se claman, momentos de angustia, momentos de agonía, y parece que Dios no prestase atención. Y Jesús estaba viviendo una etapa de esas, un momento de esos. Pero cuando él ve a Judas, él se da cuenta que ahí estaba la respuesta, que era el momento de la entrega, y que ya Dios, a través del suceso que estaba viendo, le estaba diciendo que no había vuelta atrás, que había que entregarse a la muerte. El Señor cede, se lo lleva, se somete a la voluntad divina, porque muchas veces la voluntad de Dios es dulce. Muchas veces la voluntad de Dios es una bendición, es un gozo, pero hay momentos en que la voluntad de Dios puede convertirse en un momento de amargura, puede convertirse en un momento duro, puede convertirse en un momento muy difícil. Pero el hombre de Dios, aunque la voluntad de Dios sea dulce, o aunque la voluntad de Dios sea amarga, el hombre de Dios aprende a asimilarla y aprende a aceptarla. Jesús sabía que le venía un momento duro, que le venía un momento difícil. Y cuando él ve a Judas a traer los soldados, traer las personas, se entrega, le vinieron los sufrimientos. Lo abofetearon, lo golpearon, lo destrozaron.
Isaías en el capítulo 59 dice que lo dejaron como una llaga. En pocas palabras, fue tanto los golpes y las laceraciones que toda la piel se le desprendieron y le pusieron un manto púrpura bastante áspero para que en la piel pelada lo rasguñara, le molestara. Le colocaron una corona de espinas, se burlaron de él, le dieron de puñetazos. Después lo crucifican, le meten un clavo en cada mano y uno que le atraviese los pies. Creo que es un cuadro muy doloroso, es un cuadro sufrido, es un cuadro que nadie quisiera pasar y que nadie quisiera vivir. Era una situación bastante adversa. Pero a pesar de todo lo que pasó, este hombre vivió sometido a la voluntad de Dios. Pero en la Biblia encontramos una regla. La regla que encontramos es que Satanás antes de Cristo tenía el imperio de la muerte. Porque cuando el hombre pecó, pierde la inmortalidad y cae la muerte sobre el hombre como un castigo. Y Dios le dice: polvo eres y al polvo volverás. Por eso todo el que moría, el diablo decía este espíritu: porque si va a morir es porque estaba en pecado. El castigo de la muerte viene por el pecado. La paga del pecado es la muerte. Y por eso todo el que moría, el diablo decía este espíritu. Todo aquel que fallecía, que se lo llevó un carro, que murió de un infarto, que murió de viejo, murió. Sea cual fuera la forma que había muerto, este es mío. Y por eso cuando Jesús está crucificado, me imagino que cuando Jesús dijo su última palabra y entregó el Espíritu, el diablo dijo: murió como todos los hombres. Lo vencí como todos los hombres, lo derroté como todos los hombres. Este también es mío. Yo hago siempre una suposición, porque me imagino que ese fue el momento más alegre que hubo en el infierno. Derrotamos el hombre más peligroso que teníamos. Acabamos con el hombre que había venido a traer la salvación. Acabamos con la persona que venía a redimir al ser humano. Lo acabamos, al fin lo destruimos. Pero cuando usted lee la epístola de Pedro en el capítulo 4, en la primera carta, el apóstol Pedro nos dice unas palabras: que Jesús descendió a las partes más profundas de la tierra. Mateo en el capítulo 2, el versículo 40, dice que Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y dice que fue allí a predicarle a los espíritus encarcelados, a los espíritus que desobedecieron en el tiempo de Noé. Y no fue a predicarles para decirle que les venía a traer la salvación. No, el que está en el infierno se perdió. Lo que iba a decirle era lo que escucharon desde el tiempo de Eva, porque desde que el hombre cayó ya venía la promesa de la redención. El Señor le había dicho a Eva que su descendencia heriría a la serpiente, es decir, al diablo, en la cabeza, y la descendencia de la serpiente, es decir, Satanás, le heriría en el calcañar. Habría una guerra entre los hijos de Dios y habría una guerra entre los hijos del diablo. Y a eso fue Jesús, a la gente que no lo vio, a la gente que no lo conoció, a la gente que no probó el plan redentor y que murió en su incredulidad sin creer en la promesa que Dios les había dado. Creo que fue a decirle: estoy aquí para decirle que vencí, estoy aquí para decirle que vine a la tierra y se cumplieron las profecías de Isaías, se cumplieron, la profecía de los profetas. He venido aquí a decirle de que soy real, de que no soy un cuento. Y yo me imagino que cuando el diablo estaba en toda la fiesta, le fueron a avisar que el hombre que había muerto, ahora la piedra se había movido y que ya no estaba en la tumba, que Jesucristo había resucitado. Este hombre pudo vencer la muerte. Este hombre pudo vencer la muerte. Pudo vencer lo más difícil y lo que el hombre nunca vencerá. Lo que el hombre ni siquiera ha pasado por su mente, de poder vencer el destino que le espera, que es morirse. Él pudo vencer y lo pudo derrotar. Pero ¿por qué Jesús venció la muerte? No tanto porque era el Hijo de Dios.
Hebreos nos dice que con ruegos y lágrimas clamaba aquel que le podía librar de la muerte. El arma más mortífera que tuvo Jesucristo contra el diablo fue que siempre le demostró a Dios obediencia. Sufrió, padeció, vivió momentos duros, pero ahí estuvo sometido, ahí estuvo sujeto. Siempre que la gente se burlaba de él y siempre que lo escarnecía, le decía a las personas que su reino no era de este mundo, que había venido a hacer no su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y el que está sometido siempre a Dios puede que tenga momentos amargos y tenga momentos duros, pero el que hace la voluntad de Dios, dice el apóstol Juan, permanece para siempre. Todo el que vive dentro de la voluntad de Dios, Dios le da la victoria. Si quiere derrotar al enemigo, quiere derrotar al diablo, sométase a la voluntad divina para que vea que él va a ir bien. Hay personas a veces que lo mandan, hermano, va a llorar a mi casa. Se metió el diablo en la casa. Se ha metido el enemigo en la casa. Digo, pero ¿qué pasó? ¿Se le mudó la suegra para la casa? No. Se me metió el diablo en la casa. Y va usted a buscar qué es el diablo que ora en la casa. Pero es que los diablos son ellos. Paran peleando todo el día, insultándose, para que la casa quede en paz y que echarlos a ustedes para que la casa descanse. El diablo no se va a ir para que la gente vaya y ore. Si uno no cambia y hace la voluntad de Dios, el desastre siempre va a estar ahí. El problema no es la casa, el problema es uno que habita en la casa. Y esa es, creo que es lo más elemental, es vivir dentro de la voluntad de Dios. Si quiere bendecir al enemigo, tiene que sujetarse a la voluntad del Señor. Pero también hay momentos en que usted puede hacer la voluntad de Dios, puede estar sometido a ella. Pero entendemos que hay que agregar un factor que también va a ser un precedente, que va a ser algo supremamente importante en ese momento de lucha o de dificultad. Eso lo conocemos como una palabra que no nos gusta que nos pronuncie porque se nos hace difícil, y es la paciencia. No nos gusta tener paciencia, ¿cierto? Nos gustan las cosas ya. Nosotros quisiéramos que la vida fuera como el chocolate instantáneo, que fuera como el refresco, que ya más que todo las mujeres no quieren ir a comprar la fruta, pelarla, licuarla, colarla, echarle azúcar y lavar la licuadora, sino compra un refresco, lo destapa y le regó a todo el mundo. Estamos en el mundo de lo instantáneo. Pero sabe que la vida no es instantánea. Si usted tiene 10 años y quiere tener 15 años y quiere ponerse brasieres y se pinta la cara para que la vean como una mujercita, por mucho que se afane no podrás añadir una estatura o un codo de estatura a tu cuerpo. La gente vive desesperada y los viejos quisieran desesperarse, volver atrás, que no les salga más bigote, que no les salga más pelo en la cabeza, en las orejas. Quisieran volver atrás, el mundo de la impaciencia. Pero sabe que hoy en día hay que aprender a tener paciencia. La vida no es el vuelo que queremos estar en la capital de la República en media hora. Ya no queremos andar en carro sino en avión, todo más rápido. Pero en el reino de Dios las cosas no ocurren cuando uno quiere. En el reino de Dios hay que aprender que hay cosas que se dan en el tiempo de Dios, no en el tiempo de uno. Cuando uno quiere que las cosas se den en su tiempo, puede que usted le esté abriendo una oportunidad al enemigo para que él se filtre y le haga un daño. ¿Cuál ha sido el grave problema de que hay niñas? Yo considero de que son niñas, de que prácticamente lo que tienen son 13 años, 15 años y quieren tener novio. Y yo digo, usted se va a casar con ese cabezón. No, es que me siento sola, cómprese un perro, un muñeco con que pueda dormir. No es que quiera un novio, porque esa es la moda. Y por eso es que usted ve por ahí ese gran problema de adolescentes embarazadas. Porque sabe que hay curiosidades que no es el tiempo de despertarlas. Porque hay curiosidades que usted de pronto no puede controlar. Se le van de las manos y terminan volteándole la vida. Yo creo
que creen que el mundo se va a acabar. Mire, si usted tiene 15 años y no se casa, el mundo no se va a acabar. Todavía tiene vida por delante. Pregúntele a los casados. Usted le pregunta a un casado ya de 10 años de matrimonio y le dice, espérese un momentico. Yo sé por qué se lo digo. Porque ya han vivido, ya saben que esto no es una cuestión de precipitación. Y la impaciencia es un juego en que caemos, que el enemigo aprovecha eso y se filtra y nos despierta emociones e intereses por cosas que no ha llegado el momento todavía. Yo recuerdo que el hombre que la Biblia nos describe como el hombre más paciente en la historia bíblica es un hombre que tuvo un ataque terrible de Satanás. La Biblia lo llama Job. Y Job fue un hombre perseguido por el enemigo. Era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo considero que el diablo persigue al que le hace daño. El diablo no persigue al que no le hace daño. El diablo no está interesado en el borracho porque ya ese le pertenece. El diablo no está interesado en el brujo porque ya ese le pertenece. El diablo no está interesado en el drogadicto porque ese le pertenece. El mentiroso le pertenece. El adúltero le pertenece. El fornicario le pertenece. Él está preocupado es con aquel que se le salió de las manos. Y cuando él quiso penetrar en la vida de Job, no lo pudo hacer con libertad porque Job era un hombre de Dios. Había una protección de Dios en la vida de él. Y tuvo que irle a pedir permiso a Dios. Lo que nos induce es que cuando el diablo ataca a un cristiano, tiene que hacerlo con autorización divina, siempre y cuando no salte la cerca del redil. Porque es que hay un límite donde está el mundo y donde está el terreno de Dios. Y si usted salta al terreno del diablo, el diablo no tiene que pedir permiso, usted se metió en el corral ajeno. Pero mientras usted esté en el corral de Dios, para él entrar allí necesita pedir permiso. Y cuando Satanás fue a pedir permiso, le dijo a Dios todos sus bienes bendecidos y le ha acercado todo. Él sabía que la vida de Job era impenetrable, que quería hacerle daño, pero no podía. Había una protección sobrenatural. Fue y le pidió permiso, recibió la autorización de Dios. Y un día cualquiera, este hombre que tenía 7 hijos, todos los 7 hijos estaban en una fiesta en la casa, sopló un viento, cayeron las paredes de la casa sobre ellos y los mató a todos. Las ovejas que tenía, vino un pastor y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo y consumió las ovejas y los pastores. Solo escapé yo para darte la noticia. Estaba hablando cuando vino el que cuidaba los camellos. Los sabeos vinieron, incursionaron en la tierra, se llevaron los camellos. Solo escapé yo para darte la noticia. Los que tenían los bueyes dijeron, vinieron del oriente, tomaron los bueyes, se los llevaron, mataron a todo el mundo. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Todo se le acumuló, es como uno de esos problemas que la gente dice, se me reunieron todos al mismo tiempo, no me dejan respirar, no me dejan salir de la situación. Job tuvo que tener el dolor no de un hijo muerto, de 7 hijos muertos el mismo día. El mismo día de ser el hombre más poderoso de la tierra de Uz, se convirtió en el hombre más pobre de la tierra de Uz. Y el hombre que lo único que le quedaba era la mujer y lo que le quedaba era la salud. Lo que vino el diablo le trajo una plaga maligna y lo enfermó completamente y tenía que buscar un tiesto para rascarse. Lo perdió absolutamente todo. Quedó en la ruina, quedó en la enfermedad. Y la mujer, que era lo que prácticamente le había quedado, le dijo, maldiga a Dios y muérase. La expresión se da a entender como, ¿para qué sigue buscando a Dios? ¿Para qué sigue aferrado a un Dios que no pudo evitar la calamidad que le ha pasado? Que no pudo evitar el sufrimiento que le ha pasado, que no pudo evitar la situación que usted está viviendo. Ese Dios no sirve, y lo maldijo. Algunos dicen que lo único bueno que le pasó fue que al irse la mujer quedó sin suegra, que fue lo único bueno, pero el resto fue una calamidad grandísima lo que se le vino encima a este hombre. Prácticamente el hombre, cuando queda sin nada, lo que dijo fue, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Creo que las personas cuando han aprendido, y conocen algo de Dios, se dan cuenta que algo
algo pasa y a veces lo que nos pasa no lo entendemos. ¿Cómo puede entender usted que 7 hijos se le mueran el mismo día? ¿Cómo puede entender usted que todas las propiedades, las riquezas se le desaparezcan el mismo día? Hay cosas que no entendemos, pero aunque no las entendemos, sabemos que todo está bajo el control de Dios. No sabemos por qué el hijo se accidentó, pero sabemos que por algo lo permitió Dios. No sabemos por qué la mamá está en UCI, pero sabemos que eso está bajo el control de Dios. Que el diablo opera, sí, pero que Dios sabe hasta dónde lo deja operar. Cuando el diablo fue a atacar a Job, Dios le dijo: ahí tiene, todo lo que usted quiere está en su mano, más no toque su alma. Yo comprendo que uno puede perder la licuadora. Yo comprendo que no sería bueno que usted llegara a su casa contento de un culto, metiera la llave en la cerradura, abriera la puerta y el pantalla plana desapareciera. ¿Dónde está el pantalla plana? Los amigos de lo ajeno entraron y se lo llevaron. No sería bueno que usted se le perdiera algo, que lo atracara, que se llevaran la quincena, que se llevaran su mensualidad. Lo que comprendemos es que Dios puede permitir cualquier cosa de esa en la tierra. Jesús dijo que hagamos tesoro en los cielos, donde ladrón y polilla no destruye y nada se corrompe. No hagáis tesoros en la tierra, porque allá hay polilla y hay ladrones que roban y que hurtan. En la tierra hay una exposición para eso, pero parece que son las cosas espirituales donde el diablo, donde Dios no permite que el diablo meta la mano. Por eso el Señor le dijo a Satanás acerca de Job: no toques su alma. Yo puedo comprender que usted puede experimentar la muerte de un familiar. Puedo entender que usted puede tratar de perder algo material. Puedo entender que puede caer en una enfermedad que los médicos no den con ella. Pero lo que no puedo comprender es por qué una persona puede decaer espiritualmente. Por eso Job estaba enfermo y estaba arruinado, pero estaba bien espiritualmente. El diablo no pudo tocar su alma, porque el diablo se roba lo material, pero no se puede robar lo que te ha puesto en el corazón Dios. No te puede robar la salvación, no te puede robar la bendición que ha depositado en tu vida. La parte espiritual no puede caer en la mano del enemigo. Por eso yo nunca encuentro una excusa para que alguien se descarríe. El diablo le pudo haber hecho daño, pero el diablo no puede meter la mano en el alma. Son personas que reaccionan mal ante la situación y creen que el culpable es Dios y se desbaratan por completo. No sé cuánto esperó Job, no sé cuánto soportó, no sé cuánto vivió este hombre. La adversidad, la Biblia habla de meses, pero no da una precisión en el capítulo 4. Lo que puedo comprender es que cuando Santiago nombra a Job, dice que todos aprendamos de la paciencia de Job, que veamos la paciencia de Job. ¿Qué hizo Job? Esperar. El diablo lo afligía, el diablo lo atacaba. Me imagino los pensamientos: ¿dónde está el Señor? Mira cómo estás, mira las condiciones que te encuentras. Pero yo digo, es que maldecir a Dios te va a arreglar el problema. Injuriar a Dios, apartarte de Dios, te va a arreglar el problema. Yo creo que eso no arregla el problema, eso empeora el problema. ¿Y qué era lo que hacía Job? Esperar. Esperar, esperar y esperar. Y una de las palabras que Job siempre decía es: yo sé que mi Redentor vive, y aunque yo muera me levantará del polvo. Yo sigo esperando, y si me muero sigo esperando. Y cualquier día dice que Dios se aparece en un torbellino y comienza a hablar con Job y le da una promesa donde Dios le devuelve el doble de lo que había perdido. El diablo fue a destruirlo, fue a acabarlo, pero Job siguió esperando en Dios. Y lo que le quitó el diablo, el problema que le trajo el diablo, no se había convertido en un perjuicio, sino porque se convirtió fue en una bendición. Porque este hombre, además de perfeccionarse espiritualmente, recibió el doble de lo que tenía. Usted puede estar en una adversidad, en un momento duro, pero sigue esperando. El diablo lo ataca hoy, pero Dios lo bendice el día de mañana. Simplemente espere, espere y espere, que la bendición de Dios viene. La bendición de Dios no se demora. La recompensa de parte del Señor está presente. A veces esos momentos Dios los permite para ver la reacción de uno.
situación. Las personas que han vivido momentos duros son las que han madurado. Cuando usted ve a alguien que no le pasa nada, que el diablo no le meta la uña, ya es raro. Pero cuando la persona vive conforme a la voluntad de Dios, ahí es donde el diablo comienza a buscar problemas. A mí me han dicho personas, hermano, yo no ayuno, porque cuando ayuno me ataca el diablo. ¿Y qué quiere? ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que siga comiendo buñuelos, que siga alimentando la carne, porque cuando el diablo estorba quiere decir que ahí está la bendición. El diablo no se mete donde no ve problemas para él. El diablo se mete donde las personas están haciendo algo que lo perturba, que le quitan terreno, que lo están destruyendo. Y si nos vamos a los fines de los siglos, nos vamos a los últimos instantes de la humanidad, usted podrá ver allí que la Biblia nos enseña algo que conocemos como la gran tribulación. Los últimos instantes de la raza humana, 7 años que se dividen en dos, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación. Y que cuando vengan esos 3 años, Daniel, en términos hebreos o judíos, como él era de esa nación, dice que la palabra que Dios le dio en el capítulo 12 es que hay que soportar prácticamente 1260 tardes y mañanas en términos hebreos. En términos castellanos, 1260 días, que nos dan aproximadamente 3 años y medio. Lo que Daniel nos está diciendo a nosotros es cuando venga el imperio del anticristo y cuando se establezca la marca de la bestia, que es el 666, nadie podrá comprar ni vender. ¿Cómo hace alguien para vivir si no puede ir a una tienda, no puede ir a un supermercado, no puede ir a una bodega a comprar absolutamente nada porque necesita la marca? Pero pasa un ángel en el capítulo 14 y dice: cualquiera que adora a la bestia y tiene el número de su nombre, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado día y noche delante de sus santos ángeles. Está hablando de condenación. Pero si la persona no se marca, se muere de hambre. ¿Quién puede aguantar 1260 días? Jesús se refirió a eso y dijo que si los días no fueren acortados, nadie sería salvo. Lo que está hablando es que para la persona que se queda en el levantamiento de la iglesia y quiere enfrentar a la bestia, quiere enfrentar el movimiento y el poder del anticristo, no lo va a vencer con espada, no lo va a vencer con armas terrenales, no lo va a vencer con política, no lo va a vencer con nada de eso. Lo espiritual se enfrenta espiritualmente, lo material se enfrenta materialmente, y es un reino de procedencia espiritual, y el que lo quiera vencer en el tiempo del fin, lo que Dios le dice a Daniel: espere 1260 días. Cualquiera diría: eso es completamente imposible. Pero para aquel que ama la salvación, para aquel que ama su alma y desaprovechó la oportunidad, más adelante viene algo más difícil para él, más no imposible. Y con todo el poder de la bestia de hacer descender fuego del cielo, con todo el poder de salir con una espada en un caballo negro y matar la tercera parte de los hombres, traer hambre en un caballo amarillo con una balanza en la mano y matar la cuarta parte de lo que se mueve en la tierra, desatar la guerra de Armagedón y traer un pozo de sangre en el valle de Megiddo. Algunos pensarán que se necesita un arma mortífera. La gente que lavará sus ropas en la sangre del Cordero para el tiempo del fin son aquellos que entendieron que para poder vencer al anticristo solo lo que había era que esperar que el tiempo de la maldad pasara hasta que Cristo apareciera en un caballo blanco para colocar el orden y llevar a la bestia al lago de fuego. Aún para el último tiempo, dice San Juan, aquí está la paciencia y la fe de los santos. El que tiene paciencia puede con el poder del infierno, puede con el poder de Satanás, puede con el poder del enemigo. Por muy brutal que sea, el santo que ha aprendido a esperar en Dios, siempre va a haber tarde o temprano la victoria y la mano de Dios sobre su vida. Lo que Dios necesita es gente que aprenda a esperar.
estábamos leyendo el encabezamiento del mensaje, es que hay personas que con el tiempo se han endurecido. Ya hay creyentes que usted le da texto y no le prestan atención. Escuchan un mensaje y ya están endurecidos. Han escuchado mensajes por años, por meses. Ya no creen ni en el cuento de Caperucita Roja. Ya eso no creen en nada, están endurecidos. Y Pablo, cuando le está hablando a Timoteo, le dice: corríjalo con mansedumbre, para ver si Dios le concede que se arrepienta y puedan escapar del lazo del diablo. Cuando Pablo está hablando del lazo del diablo, y todos sabemos que es un lazo, ¿verdad? Un lazo es una trampa. Yo recuerdo que antes la primera idea, el concepto que tenía de lazo, es porque uno veía esas propagandas donde un vaquero salía a cazar caballos o a cazar ganado con un lacito y se lo lanzaba y lo enganchaba por la cabeza o por el cuello. Hoy hay lazos de todo tipo, le ponen a las aves, le ponen trampas a las fieras. Son simplemente instrumentos para que alguien caiga descuidadamente en ellos. Y el diablo es alguien que ha aprendido a enlazar al hombre con trampas, con picardías, que se ha dado cuenta que el ser humano es frágil para caer en algunas cosas, que lo puede entusiasmar, que lo puede animar, y después, cuando el ser humano se descuida, lo atrapa y lo destruye. Pablo le está diciendo: la forma en que un ser humano escapa del lazo del diablo es que se arrepienta. Lamentablemente, algunas personas han vivido en un engaño del enemigo porque siempre han hecho lo malo y no les ha venido consecuencias. Ese es como el ladrón que roba y se ha dado cuenta que es tan benéfico y nunca un policía lo ha detenido. Nunca ha habido una demanda contra él y llega un momento en que él se confía, que ha aprendido a robar y nadie lo ha detectado, nadie lo ha podido frenar y se cree un experto en la situación. Hasta donde yo sé, todos los ladrones o terminan presos o terminan muertos. Sino que parece que el enemigo los deja agarrar confianza, que confíen en el pecado, que les está yendo bien. Y de repente pasa la mano, porque el diablo es traicionero, halaga a la persona y después que halaga a la persona le cae encima y la condena. Creo que han sido muchas las personas que han tenido la oportunidad de escapar del lazo de las tinieblas. Algunos la han aprovechado y otras no. Y creo que el ejemplo más palpable de alguien que cayó por primera vez en el lazo de Satanás es la vida de Caín. Sabemos que el conflicto entre Caín y Abel se llevó a cabo por las ofrendas, porque Abel escogía de lo más gordo y Caín escogía de los frutos de la tierra y lo llevaba. Yo creo que el tipo de ofrenda no tiene nada que ver. Si usted siembra papa y le trae papa, Dios se la acepta. Si siembra papa, no puede traer yuca. Y el que siembra o el que cría ganado no puede traer vegetales. Dios acepta tanto lo uno como lo otro. El problema estuvo en que Abel escogía lo que llevaba, mientras que Caín escogía de la tierra, tomaba de la tierra, es decir, no se detenía a ver qué le iba a llevar a Dios. Este hombre quería llevarle a Dios lo mejor, mientras que Caín lo que da a entender es que apreciaba cualquier cosa y se la llevaba. Y ahí vino el momento de la envidia. La envidia termina en la muerte de Abel. Abel es destruido por Caín. No dice la Biblia que lo mató con una quijada de asno. La Biblia dice que lo mató. No sabemos por qué lo mató. Lo que entendemos es que lo mató. Simplemente lo mató. Cuando Caín mata a Abel, antes de llevar a cabo el homicidio o el fratricidio que llevó, Dios se acercó a Caín y le dijo unas palabras: si hicieres el bien serás enaltecido, pero si hicieres el mal, he aquí el pecado está a la puerta. Dios estaba tratando de redarguirlo, estaba tratando de evitar que este hombre tomara un paso indebido en su vida y terminara destruyendo su porvenir. Dios le estaba diciendo: si hace lo bueno lo voy a recompensar, pero me he dado cuenta que estás pensando lo malo, y si estás pensando lo malo, el pecado no está lejos del hombre, está en su corazón. Es como la puerta abierta que lo que hay que hacer es traspasar, irse del
Caín no obedeció a la voz de Dios, le entró por un oído y le salió por el otro y terminó matándolo. Cuando usted lee el contexto en Primera de Juan, dice que Caín mató a su hermano, dice Juan en el capítulo 3. ¿Y por qué causa le mató? Porque Caín era del maligno. Es una palabra fuerte lo que voy a decir, pero lo que está diciendo el apóstol Juan es: Caín era un hijo del diablo. Lo que estaba hablando es que Caín no oyó el consejo, el diablo minó su corazón, lo poseyó, lo utilizó para matar a su hermano y después vino el castigo, que Dios lo erradicó, lo echó de la tierra, lo puso como errante y le mandó una maldición sobre este hombre, que se dio cuenta del impacto tan fuerte que dijo: grande es mi castigo para ser soportado. Este hombre fue el primer hombre que Dios maldijo por haber matado a su hermano. Cayó en la trampa. Esas voces que vienen: mátalo porque es una piedra de tropiezo. Acaba con él y te quitas el problema. Acaba con él y te quita la situación, sin avisarle que había un Dios que lo estaba viendo y que le dijo: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Estaba indicándole de que tenía la prueba de que había sido el homicida y la consecuencia había venido sobre él. Creo, amado hermano, que la falta de arrepentimiento cuando se oye la voz de Dios es seguir cayendo en el lazo de las tinieblas. Seguir que el enemigo te siga arrastrando, te siga induciendo por el camino perdido en que andas, por la condición destructora que te lleva, que ves el camino normal, pero es una trampa de las tinieblas, es una trampa del diablo, es un camino perdido que tarde o temprano terminará en un gran castigo. Pero también he entendido que hay personas que en el mundo que el diablo los ha enlazado, han aprendido con mansedumbre a oír la voz de Dios. Han aprendido a romperse de esas cuerdas porque se han arrepentido de corazón. Y se viene a mi mente la ilustración de la crucifixión de Jesucristo. Cuando estaba con los dos ladrones, ambos eran ladrones. Y todos dos eran culpables de estar allí. ¿Cuántos perjuicios estos ladrones habían traído sobre la gente? ¿A cuánto le habían robado la quincena? ¿A cuántos habían dejado sin bienes, sin posesiones? ¿A cuánta gente habían dañado en Roma cuando veía personas que para ellos no tenían esperanza? Esa era la forma de castigarlo, para impartir el terror sobre las personas y decirle: el que siga robando, mire lo que le va a pasar. El que siga haciendo lo malo, mire, ahí está el ejemplo. El que siga destruyendo, mire dónde lo vamos a colgar. Y era una muerte agónica, un clavo en cada mano, uno que atravesaba los pies y dejarlos allí que murieran lentamente. Pero cuando había venido el sufrimiento, la consecuencia por ser ladrones, había uno que injuriaba, había uno que maldecía, había uno que renegaba de la vida y culpaba a Dios por su situación. Y este hombre le pedía a Jesús que lo bajara de la cruz y era el Hijo de Dios. Lo maldecía y lo injuriaba. Hay personas que cuando sufren se ponen peores, pero no reflexionan, no meditan, no se sientan a pensar que lo que están sufriendo es producto de su error, producto de su equivocación. Este hombre no entendía que eso no era culpa de Cristo, era culpa de él mismo. Y este hombre murió como ladrón. Y todos entendemos por la palabra que murió en el lazo del diablo, lo engañó con ese pecado y en ese pecado murió. El ladrón bíblicamente, que murió sin arrepentimiento, se fue al infierno. Pero había otro que también tenía el mismo lazo, tenía la misma atadura, tenía el mismo problema y el sufrimiento no lo endureció. El sufrimiento lo que hizo fue que lo ablandó. Y este hombre se puso a meditar en su sufrimiento y entendió que estaba allí no simplemente para morirse, sino que tenía la oportunidad de arrepentirse. Tenía al Salvador al lado, tenía la oportunidad de darle el corazón a Dios. Y este hombre, al meditar en su situación, le dijo al otro ladrón que estaba al lado: a la verdad, nosotros justamente padecemos, pero este ningún mal ha hecho. ¿Verdad que cuando la gente se arrepiente, le cambia la forma de pensar?
que cuando la gente se arrepiente no se justifica, ni sale con ese cuento triste. Yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, yo no necesito arrepentirme. El que se arrepiente sabe que es culpable. El que se arrepiente sabe que ha hecho lo malo. El que se arrepiente sabe que merece un castigo divino y que los instantes de vida que tiene los tiene que aprovechar para buscar la misericordia, para buscar la compasión, para buscar el amor de Dios, para escapar del lazo de las tinieblas, para escapar de la oscuridad. Para eso es que tiene vida todavía, para quebrar esas cadenas, romper esas ataduras, quebrar esos yugos, buscar al Redentor para que quede libre del lazo que el diablo le ha tendido. Alabado sea el nombre del Señor. A la verdad nosotros justamente padecemos, pero ningún mal ha hecho. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre aprovechó. Hubo arrepentimiento genuino, original. Yo creo que uno sufre en la tierra. Hemos sufrido en la tierra. Pero el sufrimiento real no es ese. Usted sabe que es sufrir en la tierra, morir en el lazo del diablo, y allá va a sufrir más todavía. Como dijo un anciano por allí, en el infierno no hay Coca-Cola. Allí en el infierno no hay parranda. Allí en el infierno lo que hay es un tormento eterno. Sufrir en la tierra, morir y experimentar un sufrimiento peor, que es la condenación y la experiencia del fuego eterno. Y el hombre dijo: he sufrido en la tierra, pero todavía puedo escapar del sufrimiento que me espera allá abajo. Voy a buscar la misericordia de Dios. Y creo que cuando uno es sincero, cuando uno es honesto, porque Dios sabe que errores tenemos todos, equivocaciones tenemos todos, pecados tenemos todos, pero no todo el mundo los confiesa. Pero hay gente que se atreve, porque si usted se calla el pecado, ya Dios lo sabe. Lo que Dios quiere es que usted lo hable, que usted lo pronuncie, que lo vomite, como decimos en la costa, que lo escupa, que sea sincero. Y cuando Dios le abre el corazón a uno, cuando uno le abre el corazón a Dios, Dios le abre el corazón a uno. Y cuando le dijo: hoy estará, hoy Señor, quiero que te acuerdes de mí, el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El hombre que el diablo decía: me lo llevé, me lo cargué, lo arrebaté, por arrepentirse libró el alma, y hoy todavía se goza en el reino de Dios. Por haberse arrepentido, hoy todavía está delante de su presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Y termino con esto en esta noche. El diablo se vence con conocimiento. ¿Sabía usted eso? El diablo se vence con conocimiento. Pero no de física. Dios bendiga a los físicos que han inventado los aviones, los trenes y todas esas invenciones, pero para enfrentar al diablo no sirve. No se vence con conocimiento de matemática, ni de química, ni de biología. Dios bendiga a los intelectuales, pero esa arma no le va a servir cuando tenga que enfrentar al diablo. La Biblia, cuando habla de el ejercimiento del ministerio de alguien que sea ministro, debe tener unas características, y dentro de ellas dice: no un neófito, para que no caiga en la condenación del diablo. ¿Cuántos no están desviados doctrinalmente porque no conocen la palabra? ¿Cuántos no tienen una vida errada por falta de conocimiento de las Escrituras? Si hay algo que el enemigo sabe que no puede penetrar en alguien, es cuando alguien tiene conocimiento y no se deja desviar de los principios de Dios. Cuando Satanás tentó a Jesús, pensó que estaba tratando con un ignorante y se equivocó. Cuando le dijo: convierte estas piedras en pan, el conocimiento de la palabra vino. Y le digo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está escrito en Deuteronomio. Le mostró los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Primero, eso es mentira, porque los reinos del mundo le pertenecen a Dios. Eso le dijo Dios a Nabucodonosor, que pone entre los hombres a que él quiere, y que Dios es el que gobierna en el reino de los hombres. El diablo no es dueño de nada, influye en los reinos que
hombre. Y el Señor, ¿qué le contestó? Prácticamente cuando le ofreció todos los reinos, todas las cosas, que lo llevó al pináculo del templo y le dijo que se lanzara porque había una promesa que le iba a decir que su pie, si tropezaba en piedra, él mandaría a sus ángeles. Pero le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Si yo me caigo con una piedra que no veo, Dios me agarra. Pero si yo me lanzo contra una piedra que veo, tendré que aguantar el totazo y el ratón. El Señor sabía que era una provocación, que no era algo de un cuidado que se había ido debajo de su conocimiento, que no podía ver. Lo estaba incitando al pecado. El Señor no cayó porque conocía la palabra y las escrituras. Muchos están atados en la idolatría. Muchos están atados en la apostasía, están atados en su concepto, están atados en su filosofía personal. Yo respeto el pensamiento de cada ser humano. Yo respeto su concepto. Yo respeto que usted crea que vino del mono y que la cola se le recogió y las orejas se le achicaron. Yo respeto que su abuelo sea australopithecus. Yo lo respeto, pero yo no se lo puedo aceptar, porque la Biblia dice que hay un creador y que de la nada hizo este mundo. Eso lo dice la palabra, eso lo dice la escritura. El diablo penetra donde hay integridad, donde hay ignorancia, donde no hay conocimiento. Y dice el profeta: o sea, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No dice que no tenía conocimiento, dice que le faltó conocimiento. Hay gente que tiene conocimiento pero le falta. ¿Verdad que en las escuelas dominicales antiguamente la gente se paraba a decir un texto bíblico? Pero no logro tener la noción de alguien que le diga: deme un texto bíblico, hermano. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ha pasado un año de convertido. Hermano, un texto bíblico: Jehová es mi pastor y nada me faltará. 5 años de convertido. Hermano, un texto: Jehová es mi pastor y nada me faltará. 20 años el mismo cuento y se murió el hermano diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Oye, ya es tiempo de salir de eso. Del mismo cuento, del mismo versículo. Es tiempo de crecer, de avanzar, de profundizarse en la palabra, de salir del engaño, de salir de la falsedad. Cuando Moisés llegó a la tierra de Egipto, Faraón, que no conocía a Dios, pensó que el liberador era un hombre importante, que le iba a llegar con saco y corbata y le iba a llegar con legiones de soldados, y entró un hombrecito con un bastón y se echó a reír. Que usted, que está acostumbrado a sacar piojo, garrapata de oveja, va a decirme a mí, el emperador, que Dios le ha dicho que debe ir al pueblo. Usted es un ignorante. ¿Quién es ese Jehová? Yo no lo conozco, pero el ignorante era él. Y ese pastorcito de ovejas, Dios lo había mandado porque en el conocimiento del mundo el grande es el prepotente y el arrogante, pero en el conocimiento de Dios el grande no es el grande. En el conocimiento de Dios el grande es el pequeño. Dios resiste al soberbio y da gracia humilde. Y el pastorcito que había entrado a la tierra de Egipto había entrado por el mandato de Dios, había entrado por un orden divino. Se estaba enfrentando el pastorcito de ovejas con el emperador más grande que había en el tiempo. El hombre con una vara y Faraón con el gran poderío militar que tenía. Y cuando hubo el enfrentamiento, como él no conocía a Dios, lo echaba de su presencia. Usted está loco, váyase de aquí. Y cuando aquel hombre levantaba la vara insignificante, caía azufre, caía fuego, con hielo, con granizo y sangre revueltos. Y los científicos no se explicaban cómo el fuego se puede mezclar con el granizo, que es frío, y la sangre. Cuando usted la echa en hielo, la sangre resbala, pero estaba revuelta con él. Era algo inexplicable. El río se llenaba de sangre. Caían 3 días de oscuridad y la gente no entendía, porque Faraón no conocía a Dios. Él no entendía lo que pasaba porque el diablo lo tenía engañado, y habían 2 brujos detrás de él que se llamaban Janes y Jambre, que Pablo los menciona en su epístola y dice que como Janes y Jambre resistieron a Moisés, así hay hombres que resisten la verdad. Y para el diablo tener esclavizado a Faraón, cuando Moisés tiraba la vara y se convertía en culebra, también Faraón usaba su brujo
brujos tiraban la vara y se convertían en culebra. Y lo que le decían los brujos, ¿te dan cuenta? Esto es un truco, esto es un hechizo. Pero dice que la vara de Moisés abrió la boca, vuelta culebra, y se tragó la vara de los brujos. Puede que el diablo invite a Dios, pero siempre Dios le da a entender algo a las tinieblas, que el poder de Dios está por encima del poder del diablo. Puede que el diablo haga cosas, pero nunca podrá superar el poder de Dios. Siguió la indicación. La lucha en la tierra de Egipto por la liberación, y Faraón vivía de engaño en engaño. Moisés convertía el río en sangre y los brujos hacían un hechizo y hacían lo mismo. Traía oscuridad y los brujos trataban de imitar para que Faraón se mantuviera engañado. Era la piedra de tropiezo. Pero llegó un momento en que ya había tanto endurecimiento en el corazón de Faraón por el truco de los brujos, que Faraón le advirtió a Moisés que si lo volvía a ver lo mataría. Moisés no volvió a entrar allí a la presencia de Faraón. Pasó el ángel de la muerte, mató todos los primogénitos de Faraón. Porque yo digo que corazones duros hay, pero para Dios no hay corazón duro. Llega el momento en que Dios da tal golpe que cualquier corazón se ablanda, y el corazón de Faraón era duro, pero Dios lo ablandó. Cuando Faraón ve a su hijo muerto, da la orden y le dice: váyase con el pueblo, váyase con las vacas, con los niños, con los ancianos, con los ovejas, váyanse de aquí. Y el pueblo se fue, el corazón se endurece, se va a perseguirlos al Mar Rojo. Dios lo abre y el pueblo de Israel pasa en seco. Pero el pueblo de Faraón, cuando ve el mar partido, dijeron: si ellos pasaron, nosotros también vamos a pasar. Pero quiero decirle que los hijos de Dios pueden hacer cosas que los impíos no pueden hacer. Porque hay cosas que solamente los pueden hacer los hombres de fe. El incrédulo no puede hacerlo. Jesús era un hombre de oración. Había pasado toda la noche orando en el desierto y se levantó a la hora tercera, a la tercera vigilia, a las 3 de la mañana, y comenzó a caminar sobre el mar. Y Pedro, que no había orado en todo el día, lo vio caminar en el mar y le dijo: yo también hago eso. Si usted lo hace, yo también lo hago. Y cuando se lanzó sobre las aguas, se estaba hundiendo. Es que el que no ora no puede hacer lo que hace el que ora. El que no ayuna no puede hacer lo que hace el que ayuna. El que no lee la palabra no puede hacer lo que hace el que lee la palabra. Y el pueblo de Israel se había creído a la palabra, se había creído al Dios que había enviado Moisés, y pasaron el Mar Rojo. Pero el hombre que había cerrado su corazón, el diablo lo engañó y le dijo: pase, lánceselo, persíguelo. Tenía el Mar Rojo abierto, estaba viendo un milagro, y todavía tenía el corazón endurecido. Porque hay gente que ve milagro y no se arrepiente. Hay gente que tiene problemas y Dios se lo responde y no se arrepiente. Gente que se enferma y oran por él y Dios lo sana y no se arrepiente. Y la gente que no se le ablanda el corazón, que terminan endurecidos, que están viendo la convicción, la palabra, el conocimiento, terminan como Faraón, lanzándose al mar, y terminan ahogados y destruidos. Mientras el pueblo de Israel en el otro lado del Mar Rojo, María se levantó con el pandero y que comenzó a cantar: has echado en el mar al caballo y al jinete, has destruido al adversario y al enemigo. Cayó Faraón y su séquito. El pueblo incrédulo estaba sucumbido, mientras algunos huían de la esclavitud y escapaban del lazo del diablo. Otros estaban sepultados en el mar, en el lazo de la incredulidad del enemigo. Algunos huirán de él, alcanzarán el otro lado del mar, echarán mano de la vida eterna, y otros terminarán sepultados. Sea usted el que pase, del que eche mano del otro lado, del que se deje convencer por el poder sobrenatural de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No todo el mundo escapa del lazo del diablo. Algunos entienden, oyen la voz de Dios, reciben el conocimiento. Otros siguen en su terquedad y obstinación y terminan destruidos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Usted tiene el arma más mortífera contra las tinieblas.
Usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a colocarnos de pie en esta noche, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Le invito a que cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración.